Bienvenidos de nuevo, hermanos, a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. En esta ocasión, estaremos repasando la sección Las perlas escondidas. Corresponden a la semana del 15 al 21 de julio de 2024. Esta semana estaremos repasando el libro de Salmos, los capítulos 63, 64 y 65. Comencemos con el estudio. En primer lugar, haremos un pequeño repaso de los textos asignados. El Salmo 63 es un canto de David cuando estaba en el desierto de Judá. Este salmo expresa un anhelo profundo y sincero por la presencia de Dios, revelando la intensa relación que David tenía con el Creador, incluso en tiempos de adversidad. El salmo, en los versículos 1 y 2, comienza con una fuerte declaración de necesidad y deseo. David compara su anhelo espiritual por Dios, con la sed física en un desierto, lo que resalta la urgencia y la intensidad de su búsqueda. David recuerda momentos pasados, en los que ha contemplado la gloria y el poder de Dios en el santuario. Esto muestra que su fe no está basada solo en la necesidad actual, sino también en experiencias previas de la presencia de Dios. La siguiente sección del Salmo, en los versículos del 3 al 5, se enfoca en la alabanza y la adoración. David afirma: «Porque tu bondad amorosa es mejor que la vida, mis labios te alabarán». Esta declaración muestra que para David, la bondad y el amor de Dios son más valiosos que la vida misma. Su respuesta a esta bondad es la alabanza continua. En los versículos del 6 al 8, David habla de su meditación en Dios durante la noche, y de cómo encuentra ayuda y protección bajo la sombra de sus alas. Esta sección refleja la constancia de su devoción y dependencia de Dios. El Salmo, en los versículos del 9 al 11, concluye con una expresión de confianza en la justicia divina. David confía en que sus enemigos serán derrotados, mientras que él se regocijará en Dios. En el mundo actual, el Salmo 63 nos llama a una vida de profunda devoción, constante meditación en Jehová, y confianza en su bondad y justicia, aspectos que son vitales para una vida espiritual robusta y significativa. El Salmo 64 es una oración de David pidiendo protección y justicia ante las conspiraciones de sus enemigos. Este salmo refleja la profunda confianza de David en Dios como su protector y juez, y su fe en que la justicia divina prevalecerá sobre la maldad humana. El salmo, en el versículo 1, comienza con una súplica urgente. David pide a Dios que escuche su clamor y lo proteja de los peligros que enfrenta. La frase de aterradores ataques del enemigo muestra que David está profundamente preocupado por las amenazas que lo rodean. En los versículos del 2 al 6, David describe las acciones de sus enemigos. Los enemigos de David no solo conspiran en secreto, sino que también usan palabras crueles y dañinas para atacarlo. Comparar sus palabras con una espada y una flecha subraya la peligrosidad y la intención de causar daño. Ellos planean en secreto, buscan emboscar a los inocentes, y están firmemente decididos a llevar a cabo sus planes malvados. David reconoce que estos enemigos se animan entre sí, creyendo que su maldad pasará desapercibida. Esto refleja la arrogancia de aquellos que creen que sus acciones ocultas no serán descubiertas. A partir del versículo 7, David expresa su confianza en la justicia divina. David confía en que Dios intervendrá y castigará a los malvados. La justicia divina es inevitable, y los mismos planes que los malvados traman se volverán en su contra. Los versículos 9 y 10 concluyen el salmo con una declaración de la reacción de los justos y del pueblo en general ante la justicia de Dios. La intervención divina en favor de los justos será un testimonio de la justicia y el poder de Dios, llevando a la alabanza y la confianza renovada en Él. En el mundo actual, el Salmo 64 nos enseña a buscar la protección divina, a confiar en la justicia de Dios, y a alabarlo por su intervención en nuestras vidas, aspectos que son vitales para una vida de fe y confianza. El Salmo 65 es un canto de alabanza a Dios por su bondad, poder y provisión. Este salmo celebra la grandeza de Dios, en tres aspectos principales: su capacidad de escuchar y responder a las oraciones, su majestad sobre la creación, y su provisión abundante para todas las criaturas. El salmo comienza con una expresión de gratitud y adoración.
David reconoce que la alabanza es una respuesta natural y justa a la grandeza de Dios, y que cumplir los votos hechos a Dios es un acto de adoración y agradecimiento. En el versículo 2, David resalta la accesibilidad de Dios. Esto enfatiza que Dios escucha las oraciones de todos, sin importar su origen, lo que subraya su misericordia y disposición a escuchar a la humanidad. El versículo 3 se enfoca en el perdón divino. David admite la realidad del pecado humano, pero también celebra la capacidad de Dios para perdonar, un acto que demuestra su gran misericordia y amor. En los versículos del 5 al 8, David reflexiona sobre la grandeza de Dios, manifestada en la naturaleza y en su gobierno sobre el mundo. Estos versículos destacan el poder de Dios para crear y sostener el mundo, así como su capacidad para gobernar con justicia. Por último, en los versículos del 9 al 13, celebra la provisión abundante de Dios. David describe cómo Dios cuida de la tierra y la hace fructífera, proporcionando agua y abundancia de alimentos. Esta sección concluye con una imagen poética de la naturaleza respondiendo a la bondad de Jehová. En el mundo actual, el Salmo 65 nos enseña a alabar y agradecer a Jehová, a confiar en su disposición a escuchar nuestras oraciones, a reconocer su grandeza en la creación, y a confiar en su provisión abundante. Estos principios son vitales para una vida de fe y gratitud. Ahora, después de este repaso, pasemos a la pregunta basada en Salmo, capítulo 64, versículo 3. ¿Por qué nos impulsa este texto a hablar de forma constructiva? Escuchamos este texto y dice así. Ellos afilan su lengua como una espada, apuntan sus crueles palabras como flechas. Muchas gracias. Una vez escuchado este versículo, vamos con la respuesta. Este versículo utiliza metáforas poderosas para describir el impacto negativo que pueden tener nuestras palabras. Compara la lengua afilada con una espada y las palabras crueles con flechas. Ilustra cómo el habla destructiva puede causar un daño significativo, tanto emocional como psicológico. Este daño no solo afecta a los individuos, sino que también puede desestabilizar relaciones y comunidades enteras. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Además, este versículo nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la comunicación. Como seres humanos, y especialmente como seguidores de principios bíblicos, estamos llamados a edificar y fortalecer a los demás con nuestras palabras. Hablar de forma constructiva implica utilizar el lenguaje para fomentar el amor, la paz y la comprensión, en lugar de la discordia y el resentimiento. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. En la vida moderna, la aplicación de este versículo es especialmente relevante, debido a la omnipresencia de las redes sociales y otros medios de comunicación digital. Hoy en día, las palabras pueden propagarse rápidamente y llegar a un público amplio, lo que aumenta el potencial de causar daño. Por lo tanto, es crucial ser conscientes del poder de nuestras palabras y esforzarnos por usarlas de manera que construyan en lugar de destruir. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sección. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con la primera perla. En Salmo capítulo 63, versículo 3, leemos. Tu amor leal es mejor que la vida, por eso mis propios labios te darán gloria. David declara que la bondad amorosa de Dios es más valiosa que la vida misma. Esta afirmación subraya la profundidad de su amor y gratitud hacia Dios. La respuesta natural de David a esta bondad es la alabanza continua. Reconoce que la relación con Dios y su amor es superior a cualquier otra experiencia terrenal. Hoy en día, este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. Vivimos en una sociedad que a menudo valora el éxito material y las experiencias temporales por encima de todo. Sin embargo, este versículo nos recuerda que el amor y la bondad de Dios son más valiosos que cualquier logro o posesión material. Nos invita a vivir una vida de gratitud y alabanza. Muchas gracias. Vamos con la segunda perla. En Salmo capítulo 63, versículo 7, leemos. Porque tú eres quien me ayuda, y,
a la sombra de tus alas, yo grito de alegría. Aquí, David reconoce la ayuda constante de Dios en su vida. La imagen de estar bajo la sombra de las alas de Dios evoca una sensación de protección y cuidado. David encuentra gozo y seguridad en la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias adversas que pueda enfrentar. En el mundo actual, donde muchos enfrentan desafíos y amenazas de diversas formas, recordar que estamos bajo la protección de Dios puede traer paz y alegría. Nos anima a confiar en Dios como nuestro refugio y a encontrar gozo en su presencia, sabiendo que Él siempre está con nosotros y nos cuida. Muchas gracias. Vamos con la tercera perla. En Salmo capítulo 64 versículo 1, leemos: Oh, Dios, oye la voz de mi súplica. Protege mi vida de los aterradores ataques del enemigo. Este versículo es una súplica directa y urgente a Dios por protección y ayuda. David se encuentra en un estado de gran ansiedad y temor debido a las amenazas de sus enemigos. La petición expresa no solo la situación crítica en la que se encuentra, sino también su profunda confianza en que Dios puede y quiere protegerlo. En el mundo moderno, muchas personas enfrentan situaciones de miedo e incertidumbre, ya sea por problemas personales, profesionales, o por las circunstancias globales. Este versículo nos recuerda que en momentos de ansiedad y peligro, podemos acudir a Dios en oración, pidiendo su protección y paz. Nos alienta a confiar en la capacidad de Dios para cuidarnos y protegernos. Muchas gracias. Vamos con la cuarta perla. En Salmo capítulo 64, versículo 7, leemos: Pero Dios va a disparar contra ellos, de repente los herirá una flecha. Este versículo destaca la certeza de la justicia divina. A pesar de los planes y conspiraciones de los malvados, David confía en que Dios intervendrá y los castigará. La imagen de Dios disparando una flecha simboliza la rapidez y la eficacia de su justicia. En tiempos de injusticia y maldad, este versículo nos ofrece consuelo y esperanza. Nos asegura que aunque parezca que los malvados prosperan, Dios ve todo y actuará en el momento adecuado. Nos anima a confiar en la justicia divina y a no tomar la venganza en nuestras propias manos. En cambio, debemos seguir actuando con rectitud y dejar el juicio en manos de Jehová. Muchas gracias. Vamos con la quinta perla. En Salmo capítulo 65, versículo 5, leemos: Nos responderás con impresionantes actos de justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los confines de la tierra y de los mares más distantes. David reconoce la justicia y la salvación de Dios, quien responde a las oraciones de su pueblo con poder y justicia. La referencia a los confines de la tierra y los mares lejanos enfatiza la soberanía y omnipresencia de Dios. No hay lugar en la tierra donde su justicia y su poder no puedan llegar. Hoy, este versículo nos recuerda que la justicia de Dios abarca todo el mundo. En tiempos de injusticia y opresión, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Jehová responderá con justicia. Nos anima a tener esperanza, y a no buscar la justicia en nuestras propias acciones, confiando en que Dios es nuestro refugio y protector en todas las circunstancias. Muchas gracias. Vamos con la sexta y última perla. En Salmo capítulo 65, versículo 9, leemos: Tú cuidas la tierra y la haces inmensamente fértil y rica. El río de Dios corre lleno de agua. Tú abasteces de grano al hombre, porque así preparaste la tierra. Este versículo celebra la provisión abundante de Dios para la tierra. Dios cuida de la creación, asegurándose de que la tierra sea fértil y productiva. La imagen del río de Dios lleno de agua simboliza la abundancia y la generosidad de la provisión divina. Hoy en día, este versículo nos recuerda la importancia de cuidar y valorar el medio ambiente. Nos enseña a reconocer la mano de Dios en la naturaleza, y a ser agradecidos por su provisión. Este versículo nos insta a actuar como buenos administradores de la creación de Dios. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el repaso de las perlas escondidas de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda.
La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 22 al 28 de julio de 2024. Estaremos extrayendo las perlas de los capítulos 66, 67 y 68 de Salmos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.